Esperamos y disfrutes las 3 historias de hoy. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu comentario al final. Soy el malo si denunciara a mi primo, un empleado del banco, por revelar los detalles de mis finanzas a mi familia extendida, incluso si eso puede causar que pierda su trabajo y que su familia se vuelva más angustiosa. Mi primo recientemente comenzó una pasantía en un banco, el mismo banco con el que hago la mayor parte de mis operaciones bancarias. El papel de mi primo le proporciona acceso a los perfiles de los clientes de los bancos, que por supuesto incluye el mío. Estoy seguro de que sabe a dónde va esto. Mi primo no solo accedió a mi perfil de cliente, sino que continuó y divulgó todo a nuestra familia extendida. Y me refiero a todo: mi salario, el tamaño de mi hipoteca, cuántos ahorros tengo, todo. Si bien no tengo nada que ocultar per se, ni mis finanzas son particularmente interesantes, soy una persona extremadamente reservada. Así que me siento profundamente incómodo al saber que mi familia extendida ahora está al tanto de los detalles de todas mis finanzas. Decir que estoy lívido es quedarse corto. Mi reacción instintiva es denunciar a mi primo al banco, pero mi hermana cree que hay un par de circunstancias atenuantes que deberían hacerme reconsiderarlo. En primer lugar, la familia de mi primo se vio muy afectada por la pandemia. Sus padres perdieron sus trabajos y ahora dependen de la asistencia social para mantenerse a flote. Presumiblemente, mi primo está ayudando económicamente a sus padres, y que él perdiera su trabajo afectaría su capacidad para seguir haciéndolo. En segundo lugar, aunque mi hermana reconoce mi malestar, continúa diciendo que mi prima no reveló nada que la gente no sospechara. Entiendo su punto: el daño que me hizo mi primo es relativamente insignificante en comparación con el daño que podría infligir a mi primo y su familia si sigo adelante con mi queja. Y es cierto que es un punto convincente. Pero, por otro lado, está totalmente dentro de mi derecho moral presentar una denuncia formal. Además, lo que sea que le suceda a mi primo no es obra mía sino de él. No tengo autoridad para despedir a mi prima. ¿Sería el malo si denunciara a mi primo a sus empleadores? ¿Soy la mala? Por decirle a mis suegros que serían responsables si mi esposo y yo nos divorciamos. Primero, un contexto importante. El año pasado, mi esposo y yo tuvimos nuestro último hijo y el embarazo fue extremadamente complicado y puso en riesgo nuestra vida tanto para el bebé como para mí. En un momento dado, había un 30% de posibilidades de que los dos estuviéramos vivos al final. Debido a esto también tengo algunas complicaciones que me van a impactar por el resto de mi vida. Durante este tiempo mi esposo estuvo terrible. No me apoyaba en absoluto y se enfadaba bastante cuando quería hablar de ello. Lo ignoró, no ayudó en la casa con los otros niños y llegó al punto en el que fue emocionalmente malo conmigo. Aproximadamente un mes después de que mi hija fuera dada de alta del hospital, mi cariñoso esposo regresó, pero ya estaba destrozada y le dije que quería divorciarme. Obviamente, comenzamos a ir a terapia y durante este tiempo descubrimos que tenía el síndrome de Asperger y era muy bueno enmascarando. Después, toda nuestra relación tuvo mucho más sentido para mí. Siempre supimos que él era socialmente incómodo y tiene muchas peculiaridades y todos nuestros argumentos se remontan a los síntomas de su autismo. Ahora, después de meses sin querer decirle a nadie, finalmente tuve el valor de contarle a sus padres sobre su diagnóstico. ¿Su respuesta? Oh, siempre lo supimos. Te diagnosticaron autismo cuando era pequeño. Pero no te lo dijimos para que puedas tener una vida normal. Estaba furiosa. Como dije, todos nuestros argumentos siempre han sido por los síntomas de su autismo. Tanto dolor y dolor para los dos se podrían haber evitado si lo hubiéramos sabido. Mi esposo podría haber aprendido mejores técnicas de afrontamiento cuando era pequeño y yo podría haber aprendido mejores técnicas de afrontamiento antes en nuestro matrimonio. Estaba tan enojada con ellos que grité que su egoísmo podría habernos costado nuestro matrimonio y aún así. Mi esposo también estaba bastante enojado y los dos colgamos el teléfono. Ahora recibo llamadas telefónicas diciendo que lo llevé demasiado lejos y que el diagnóstico de Asperger no debería tener ningún impacto en nuestra relación si realmente lo amaba. ¿Soy la mala yo? ¿Soy la mala por servir comida vegana en mi boda? Mi prometido y yo nos casaremos en junio del próximo año. Los dos somos veganos, y aunque no juzgamos a los que no son veganos, queríamos servir comida vegana en nuestra boda. Encontramos una empresa de catering vegana. Cuando enviamos las invitaciones, agregamos una nota que dice que la comida será vegana.
También pedimos que todas las personas que tengan requisitos dietéticos específicos nos lo hagan saber. La nota dejaba en claro que cualquier persona que necesitara una dieta específica sería atendida. Poco después de que salieran las invitaciones, mi tía nos llamó por teléfono enfadada. Mi tío no quiere comida vegana, necesita comer carne, dijo. Le pregunté cuáles son sus requisitos dietéticos, pensando que tiene una condición médica específica y no puede comer una comida vegana. Ella dijo que sus razones son culturales y que debe comer carne. Dije que esa no es una razón suficientemente buena, todos venimos de la misma cultura y no es un pecado no comer carne con cada comida. Le expliqué que no me importaría que comiera carne, pero 1, significa que tendré que traer un nuevo proveedor para una comida, lo cual será caro y 2, no quiero pagar por la carne si no tengo que hacerlo. Una vez más, no estoy juzgando a los no veganos, pero no me sienta bien. Pasaron las semanas. Las únicas personas que tenían necesidades dietéticas eran 3 primos, que seguían una dieta baja en carbohidratos. Mi proveedor vegano ideó comidas veganas bajas en carbohidratos, y mis primos estaban contentos con este plan. Al escuchar esto, mi tía me llamó de nuevo, más enojada esta vez, preguntando por qué mi tío no puede ser atendido porque no le gusta la comida vegana. Me negué de nuevo. Le dije que la comida consiste en cosas que sé que él come de todos modos, verduras, coco, nueces, etc. Revisé una lista de ingredientes que sabía que estarían en la comida y ella admitió que no tiene intolerancias, alergias a nada de eso. Cosas. ¿Cuál es el problema con que se salte la carne una vez? Le dije que si él es tan inflexible con la carne, puede comprarse un McDonald's y comérselo en la mesa de los niños. Ahora mi tía no me habla, sino que habla cosas malas de mí con todos los miembros de mi familia. Le dije que podían simplemente no asistir a la boda si iban a quejarse de la comida. Entiendo que el veganismo no es posible ni sostenible para muchas personas a largo plazo, pero vamos, es una comida, que es gratis. ¿Soy la mala? No quiero parecer un vegano malo, pero tampoco quiero pagar por la carne a menos que sea necesario. Una vez más, es una comida de toda su vida.